Bueno, vamos a trabajar ahora con la incidencia. La incidencia no es nada más que revisar qué pasa con las posiciones de las rectas entre sí, es decir, sus posiciones relativas y alguna cosa más, como por ejemplo puntos de corte o maneras concretas en que se pueden cortar algunas rectas, ¿vale? Vamos a revisarlo rápidamente. Dice, ¿qué son rectas paralelas? Bueno, pues dos rectas van a ser paralelas cuando no tengan ningún punto en común, es decir, cuando sean, por ejemplo, como las que acabo de dibujar ahí, ¿vale? Si esa es R y esta es S, pues eso se podrían considerarse rectas paralelas. Tenemos que tener en cuenta que las rectas paralelas son objetos no acotados, es decir, que aunque nosotros las estemos dibujando así, en realidad las rectas son objetos que son no acotados, ¿vale? Aquí la clave está en que los vectores directores de rectas paralelas, ¿cómo tienen que ser? Como vectores libres, pues tienen que ser vectores proporcionales. Obviamente, si fueran iguales, ¿vale? Es un caso particular de proporcionalidad, pero con que sean proporcionales, ¿vale? Las rectas ya van a ser paralelas, ¿vale? ¿Cuándo van a ser las rectas secantes? Pues diremos que van a ser secantes cuando tengan un solo punto en común. Esa última no es muy recta, ¿eh? Solamente van a tener un punto en común, es lo que se llama punto de intersección o punto de corte, ¿vale? Para calcular el punto de intersección de esas dos rectas, lo que haremos esencialmente es convertir las rectas a cualquier ecuación tipo la general o la explícita y entonces resolver el sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones nos va a dar el punto de intersección, ¿vale? Eso es lo que pone justamente aquí, ¿vale? Si quiero calcular el ángulo que forman dos rectas que se cortan, ¿vale? Lo que vamos a hacer es considerar los vectores directores VR y VS y entonces, utilizando lo que ya sabemos del principio del tema, calcular el ángulo que forman esos dos vectores, ¿vale? Y el ángulo que forman las rectas será el ángulo que forman sus vectores directores, ¿vale? ¿Cuándo decimos que dos rectas son perpendiculares? Pues dos rectas son perpendiculares cuando forman cuatro ángulos rectos al cortarse, ¿vale? ¿Y cuándo van a ser rectas perpendiculares? Pues cuando los vectores directores sean ortogonales. Os recuerdo que dos vectores son ortogonales, V es ortogonal a W, si solo si su producto escalar da cero, ¿vale? Entonces, utilizando ese criterio de ortogonalidad para vectores, podemos sacar también cuando las rectas van a ser perpendiculares. Decimos que dos rectas son coincidentes si tienen todos los puntos en común, es decir, si esencialmente se trata de la misma recta, ¿vale? Y bueno, obviamente si las rectas son coincidentes, los vectores directores también tienen que ser proporcionales, ¿vale? ¿Qué es lo que nos queda revisar? Pues nos queda revisar cómo decidir, cómo determinar la posición relativa de dos rectas. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener claro qué es la posición relativa. La posición relativa no es nada más que decidir, determinar cuántos puntos en común tienen las dos rectas. Es decir, si tienen uno y entonces son secantes, si no tienen ninguno y entonces son paralelas, o si tienen todos en común y entonces son coincidentes. Calcular la posición relativa de las rectas se puede hacer analizando cómo son los vectores directores, ¿vale? Si son proporcionales los vectores directores, ¿vale? Entonces las rectas tienen que ser paralelas o coincidentes. Y si no lo son, pues entonces seguro que van a ser secantes. Pero hay una forma más directa de hacerlo y es utilizar el criterio este, ¿vale? El criterio que os doy aquí es que vamos a pasar las dos rectas siempre a forma general, ¿vale? Y una vez las tenemos en forma general, hacemos el cociente de A partido por A', de B partido por B'. Si son distintos, entonces las rectas son secantes. Y si son iguales, tenemos dos opciones, que además de ser iguales, luego sean distintos al otro cociente, C partido por C', y entonces serían paralelas, o que sean iguales al cociente y entonces serían coincidentes. Eso nos va a dar un criterio muy rápido y muy directo.